libro de Ezequiel. Vaya al libro de Ezequiel, que fue de los últimos capítulos que vi en este miércoles. Ezequiel capítulo 5, verso 11, para dar inicio a la palabra del Señor. Para ello quiero un poquito hacer un resumen de todo lo que hemos estado enseñando para que entendamos de por qué estos versículos, ¿verdad? Y vimos también en Crónicas, los que vinieron este miércoles, un rey de ellos a la edad de 12 años, de 8 años creo, empezó a reinar, y al estar arreglando el templo, pues reconstruyéndolo también, había sido algunas partes destruido. ¿Por qué? Porque en ese templo yo le enseñé que muchos de esos reyes empezaron a dar adoración a otros dioses en el templo de Dios, ¿sí? Que en ese tiempo el fuerte era el Baal, pero de ahí se vinieron otros dioses más, que sabemos que detrás de todos ellos era el mismo Satanás recibiendo la gloria dentro del templo de Dios. O sea, no solamente se conformaron allá afuera en los cerros, en los montes, sino dentro de la casa de Dios. Amén. Profanaron el templo de Dios. Entonces este rey viene y empieza a limpiar, a sacar otra vez todo lo que ahí habían hecho mal. Manda quemar todo eso y dijo: los sacerdotes que ministraban aquí, pero que honraban al Baal, al dios ajeno, también sáquenlos de sus tumbas y quemen hasta sus huesos. O sea, no queremos aquí nada que haya honrado a otro Dios que no fuera nuestro Dios. Ese estudio lo enseñé este miércoles y está muy, muy, muy bien, hermano, para que después a ver si se lo comparto o le digo la cita para que lo lea. Porque tenía que quemar todo, no tenía que haber nada de lo que había habido en ese templo profanado. Así que aún hasta los huesos de esos sacerdotes que hacían los mandó quemar. Trituró todas las esculturas y dice, y todo eso, todo lo vaciaron arriba de los sacerdotes también. O sea, era una limpieza pero buena, porque Dios así se lo había mandado, porque era un rey joven que empezó a buscar a Dios, y entre esa búsqueda el Señor le dijo lo que tenía que hacer, porque la tierra había caído en maldición, le había llegado mortandad, hambre, pestes y todo. Entonces él empezó a clamar a Dios y Dios le da esa revelación: tienes que sacar todo y quemar todo, una limpieza, para que entonces el Señor pudiera una vez más estar en ese templo. Cada vez que se quitaba la ofrenda a Dios, la presencia de Dios se retiraba del lugar. Por eso era muy importante la ofrenda a Dios. Amén. Era porque la presencia del Señor. Entonces vimos que Dios, como de alguna manera, es una enseñanza a nosotros, que debemos de limpiar nuestro templo, que somos templo del Espíritu Santo, si lo recuerda, de una manera, pero que quede bien limpio. Amén. Porque queremos que el Espíritu de Dios camine con nosotros, viva con nosotros, nos hable, nos fortalezca. Tantas cosas queremos de Él, pero siempre el Señor enseñó que primero se tenía que retirar toda la inmundicia, la maldad que había, para que entonces Él pudiera tomar el control. Amén. Nosotros físicamente ya somos, ¿qué? Su templo. Ya no hay templo de otro tipo, sino tú mismo eres la casa de Dios. Y por eso Dios nos exige a nosotros tener esa casa muy limpia. Diga conmigo, muy limpia. No hay más o menos que quede allá la no. Tiene que quedar, ¿qué? Muy limpia. Mire, vamos a leer Ezequiel 5:11 para que vea una de las cosas que cayeron allí en ese tiempo. Por tanto, ¿sí lo tiene ahí? Vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario, con todas tus abominaciones te quebrantaré.
yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Y verso 12, una tercera parte de ti morirá de pestilencia, y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá a espada, o sea, serán asesinados, amén, alrededor de ti. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. O sea, iba a venir castigo de Dios, iba a venir desolamiento al pueblo de Israel fíjese bien el motivo, por haber profanado mi santuario. Amén. Y o sea, ya era el colmo, les digo, ya el pueblo de Israel se había pasado de veras, hermano, demasiado. Ya no solamente se conformaba con ir a adorar allá fuera del templo, sino tuvo que meter dentro del templo los ídolos. Y sabe una cosa, Dios vino advirtiéndoles desde mucho tiempo atrás que tenían que arrepentirse. O sea, no crea que ya cuando Dios habló estas palabras tan duras, fue de un día para otro. No, fue porque ya por mucho tiempo el Señor venía exhortándoles, hablándoles por medio de profetas y por medio de la misma palabra que ya estaba en aquellos tiempos. Cómo Dios había castigado, traído juicio a la tierra de Israel por esos pecados, y ellos mismos hoy mismo estaban haciendo esos pecados también. O sea, no podemos decir que ignoraban, para que me entiendan. Por años el Señor les estuvo advirtiendo, hasta que usted lee este versículo y dice: ay, qué duro el Señor con esta gente. Pero es que no fue de un día para otro. Ya eran años, amén. Como el Señor hoy a nosotros nos viene advirtiendo por años, hermano. Deja ese pecado, deja ya eso, deja este vicio, ya deja de hacer aquello, arrepiéntete. Por años. No son días, hermanos, son por años. ¿Ya ve por qué llega el momento en que Dios dice: ya está, hasta aquí? Ya te pasaste, o sea, ya no simplemente pecaste, sino pecado sobre pecado, y ya la vida se hizo una vida de pecado por años, y ya es cuando el Señor dice: hasta aquí. Amén. Lo primero, Dios se aparta de ti, su presencia se aparta de ti, y luego ya empieza pues el juicio. Y les digo, los que son hijos de Dios, ¿qué van a recibir? Disciplina de Dios. No cualquier disciplina, es una buena disciplina. ¿Ok? Porque por años hemos sido duros delante del Señor. Y más allá de arrepentirnos, más allá de ir mejorando nuestra vida espiritual, pareciera que peor. Esta advertencia tú la vas a ver en toda la Biblia, en cada época, como el Señor los bendecía, pero el pueblo se olvidaba de Dios, de tanta bendición, se olvidaba del Señor y empezaban a caer en pecados, de tal manera que llegaban hasta probar la brujería, la hechicería, la idolatría, el pueblo que había sido rescatado, ¿me entiende? Y otra generación, y venía otra generación, y generaciones haciendo lo mismo, eran sanados, eran bendecidos, y pecaban otra vez, y el Señor volvió a responder, ejecutando justicia, mortandad, pestilencia, enfermedad, espada. Todo esto que te estoy enseñando está en toda la palabra del Señor, hermano. Dios no va a cambiar la forma de hacer las cosas. Aún vamos a ver en el Nuevo, porque muchos dicen: es que eso fue allá en el Antiguo Testamento. Pues hoy vamos a ver acá en el Nuevo Testamento. Amén. Porque muchos ya como que dijeron: ya el Señor, ya, ahora sí estamos en la gracia, démosle duro y tupido, vamos a vivir la vida en Cristo Jesús. Y dice la Biblia que esa libertad que te ha dado el Señor, ya tú la transformas en libertinaje. Amén. Pero que habrá justicia también. Amén. Diga: gloria a Dios.
Vayamos a Efesios. Vamos a entrar al Nuevo Testamento. Amén. Dios no va a cambiar su forma de hacer las cosas, hermano. Él sabe que el corazón es tan duro que ocupa cosas muy fuertes para que vuelvan al Señor, para que se arrepientan, para que en una de esas digan, Señor, ya me rindo a ti. Y te digo, lo viene advirtiendo el Señor por años, no creas que lo viene advirtiendo por unas semanas. ¿A cuántos de los de aquí el Señor no nos ha dicho, tienes que dejar esto ya, tienes que hacer esto ya? Y te lo ha dicho, te aseguro que por algunos años te lo ha dicho. Amén. Entonces, cuando viene la disciplina del Señor, no diga, hermano, que Dios es malo. ¿Por qué? No busque culpables, sino recuerde que el Señor se lo viene advirtiendo por algunos años. Amén. Por eso tenemos que tener cuidado. Yo le enseñé la otra semana, el Señor está a punto de traer disciplina a su vida, y usted la única que la puede librar es arrepintiéndose en ese momento y en verdad cambiar, dejar de hacer las cosas. Ahí se detiene la mano de disciplina del Señor. Haga de cuenta que apenas iba el varazo cuando usted dijo, me arrepiento, Señor, y el Señor ve que en verdad te arrepientes y que cambia tu vida. El Señor detiene hasta la mano. Amén. Le aseguro que muchos de aquí probablemente el Señor le va a soltar la disciplina. Y yo le digo una cosa, mi hermano, de todo corazón: no busque la disciplina del Señor, porque son disciplinas fuertes, hermano. Amén. Entonces mejor vámonos por la vía tranquila. ¿Qué le parece? Por la de la obediencia. No esperemos ese tipo de situaciones. Efesios capítulo 4, verso 18. Desde el 17 leamos, dice: la nueva vida en Cristo. Amén. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, separados, hermano, de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, pero también ¿por qué? Por la dureza de su corazón. Mucha gente por la ignorancia camina separada de Dios porque no conoce del Señor. Sabe que está haciendo mal, pero en realidad no sabe exactamente lo que tú y yo sabemos. Esos caminan ajenos de Dios por la ignorancia. Pero nosotros a veces caminamos ajenos de Dios por la dureza de nuestro corazón, porque en nosotros no hay ignorancia. En nosotros sí sabemos lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. ¿Verdad que usted sí lo sabe? Usted sí ha leído la Biblia. Usted sí sabe, mi hermano. A usted no le pueden decir por la ignorancia, pero sí por la dureza ¿de qué? De su corazón. Y es a lo que me refiero. Cuando ya la persona años tras años viene pecando contra Dios, su corazón se pone de una dureza de piedra, de esas de las que no se rompen ni por nada. Y el único que puede quebrantar esa piedra, ¿quién es? Y sabrá Dios cómo lo haga, pero que la quebra. Amén. Porque ya no podemos también nosotros. No tenemos la capacidad de hacer eso. Solamente un buen arrepentimiento y Señor, pero de veras clamar a Dios. ¿Sí? Pero cuando se pone de un calibre así, ya el corazón durísimo, mi hermano, Dios es el que va a quebrantar. ¿Cómo? No lo sé. Pero yo cuando he visto que Dios quebranta, y conforme la palabra de Dios, cómo quebranta a Dios, hermano, no se lo aconsejo. Amén. Él es un Dios de amor y no puede reclamar eso, porque mire, hasta ahorita aquí lo puedo ver vivo, lo puedo ver que está aquí en las cosas del Señor. Él es un Dios de amor, como sea, aquí estamos. Nos da la oportunidad de cambiar de vida, de arrepentirnos, de mejorar nuestra vida espiritual día tras día. Aquí estamos, hermano. Pero a veces abusamos y Dios tiene que actuar, porque Dios
es un Dios justo. Amén. Dice la palabra del Señor, 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Lo primero que pierde, hermano, la sensibilidad del Señor. Ya no distingue lo bueno y lo malo, ya todo lo ve color gris. No distingue cuando está haciendo mal. Ya lo hace cotidianamente. Perdió esa sensibilidad y se entrega no nomás a la lascivia, sino a otros tipos de pecado. ¿Ok? El verso 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros no aprendimos así, mis hermanos. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Nosotros no hemos aprendido así a Cristo, hermano. Nosotros no nos han enseñado un evangelio que puedes hacer lo que quieras, que al cabo el Señor te perdona y no vas a tener ninguna consecuencia. Tú no has aprendido ese evangelio. Tú has aprendido el evangelio que se pagan las consecuencias. Amén. Que Dios perdona, amén. Pero las consecuencias se pagan. ¿Sí? Hemos aprendido de Cristo, hermano, el guardarnos, el santificar nuestras vidas, el cada día esperar al Señor, muchas cosas hermosas. No hemos aprendido un Cristo mundano, un Cristo que puedes cometer todo tipo de pecado. ¿Usted ha aprendido ese evangelio? Estamos hablando aquí de un Cristo resucitado, un Dios el cual dice la palabra que sin santidad nadie le verá. Entonces quítese esa idea que tal vez en muchos lugares se ha estado predicando, y busquemos cada día el estar mejor con el Señor, hermano. Los tiempos son muy malos, y créame que aquí en cualquier momento Dios nos puede llevar, en cualquier instante. En cualquier momento puede uno morir, ya ve una bala perdida, ya ve cómo se las cosas. Puede estar en un lado que pues no tenía que estar ahí, y ahí quedó usted. Y deje de eso, nos vamos a ir de alguna manera u otra, pero estando preparados con el Señor cada día. Pero si imagínese, trae usted ese corazón de que yo puedo hacer lo que quiera y no me pasa nada, y el Señor dice, pues hoy te tocaba. Pues la Biblia no me dice que vaya a ser usted salvo. ¿Sí me entiende? Y por más que quieran traducir la Biblia y doblarle y decir, no, es que sí, que no, ya no se puede, mi hermano. Aquí la única, hermano, o estamos con Dios o estamos fuera de Dios. O estamos con Él o vamos en contra de Él. Porque aún estando a medias, tampoco le sirve. Amén. Ahora sí, primera de los Corintios, a los Corintios capítulo 6. Despojaos del viejo hombre. Ya no lo traiga cargando, ya murió. Recuerde que usted decidió seguir a Cristo. Amén. Y cuando usted hace eso, es porque entrego mi vida a ti, Señor, y dejo yo de vivir para mí. Ya lo que voy a vivir va a ser para ti. Primero a los Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Tú ya tienes un dueño y no eres tú, eres el Señor, es el Señor, amén. Te compró con su sangre.
Porque habéis sido, dice la palabra, comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. O sea, quítate la idea de que yo hago lo que yo quiera con mi cuerpo. ¿Sí? En mi vida es mía, yo hago de ella lo que yo quiera. No. Para el que ya entregó la vida a Jesús, ya no es su cuerpo, ya no es su vida. ¿Ya de quién es? Es de Dios. Para el que no ha entregado su vida a Cristo, sí, claro, su cuerpo lo usa como destrucción y para hacer maldad, y ahí es otra cosa. Pero si usted le ha dicho: Señor, te entrego mi vida, acepto el sacrificio tuyo en la cruz, acepto tu sangre que me perdona y que me compra, ese fue el precio. Amén. Entonces, como hijo de Dios, usted y yo ya hemos nacido de nuevo y ya no podemos, hermano, vivir como el mundo lo está haciendo. Amén. ¿Usted lo aceptó al Señor con su propia voluntad o no? Entonces ya su cuerpo y todo su ser, ¿de quién es? De Dios. Y Dios dice: ok, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y ahí yo quiero vivir, habitar. Pero necesito que vaya sacando todo el escombro que está ahí. Amén. Les decía de este rey que al momento de estar arreglando el templo, tumbando, pum, pum, quitando, pues una de las cosas que se encontraron fue dinero ahí enterrado. Sí, dijo: gloria a Dios. Pero otra cosa que se encontraron fue la palabra de Dios, los escritos. Y dice que este rey, cuando se encontró eso, rasgó sus vestiduras y dijo: ay, la palabra del Señor. ¿Me entienden? Y entonces ya tenían una base, cómo iban también a caminar delante de Dios, porque él buscaba a Dios, pero no tenían ahí la palabra. No sé si en ese tiempo, pues mire, ahí quedó enterrada en el templo. No sé si hubiera más o no, pero dice que cuando le encontraron, haga de cuenta que encontraron el mejor tesoro. Aún encontraron dinero, pero el dinero dijo: no, lo importante era la palabra de Dios que habían encontrado, la ley de Dios. Los rollos estaban ahí enterrados. Entonces para él era como: híjole, ya encontré la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Amén. Fíjese, para que vea cómo, y de ahí como empezó él a buscar la palabra, mire, el pueblo volvió a prosperar. La maldición se fue del lugar, la mortandad, la escasez, del hambre, todo se fue, porque empezaron a introducir al lugar también la ley de Dios que se la encontraron ahí. ¿Ya ve para nosotros la importancia de la palabra de Dios, hermano? ¿Ya ve por qué tenemos que leerla? Porque en cuanto usted empiece a introducir la palabra de Dios a su vida, a su familia, la maldad se va a empezar a ir. Y el corazón se va a empezar a limpiar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con guardar qué? Y no nomás el joven, sino el adulto, el anciano, el niño, con guardar su palabra. Si usted empieza a poner la palabra de Dios en su vida, su corazón, su alma va a empezar a limpiarse. Entienda esto, tiene significado. ¿Usted cuántos quieren aquí limpiar su casa, su templo? Así como este rey encontró la palabra y empezó con la palabra a limpiar el templo, así usted y yo lo vamos a hacer. Amén. Si usted quiere empezar de veras a limpiar su vida espiritual, tiene que empezar a llenarse de la palabra de Dios. Amén. Y va a ver usted que cómo su vida va a ir siendo transformada.
Si antes le aburría leerla, ya de repente usted va a sentir cada día un anhelo, un amor por la palabra de Dios, por estudiarla, porque va a empezar a sentir esa administración de Dios en su alma. Se va a ir la tristeza, se va a ir la soledad, la angustia, el temor, porque la palabra de Dios se va a empezar a apoderar de ti, hermano. Vas a empezar a limpiar tu casa. Y entonces el Espíritu Santo dice: esta es mi casa donde quiero habitar. No quiero solamente pasar hacia visitarte, quiero quedarme contigo, porque esta casa está preparada para mí. Amén. Has preparado tu casa. El Espíritu Santo, hermano, lo está anhelando. Dice en Apocalipsis 3:20: estoy tocándote la puerta para que abras. Él está anhelando, pero él no puede entrar cuando la cosa está de a tiro. ¿Cómo puedo estar dentro de una persona que está honrando a otro Dios, al Dios del pecado, y honrando no puede el Espíritu Santo. Pero con la palabra empiezas a estudiarle y empiezas a abrir camino para que el Espíritu Santo empiece a tomar en verdad el control de tu vida. Amén. Luego se ve, mi hermano, no, esto no es terapia, no es nomás decir lo tengo al Espíritu Santo, se demuestra. Sí, mucha gente nomás está acostumbrada a decir lo tengo, pero no se le ve nada. Si tengo al Espíritu Santo, pues no se te nota. La verdad, hay que ser sinceros. Sí, el que tiene el Espíritu Santo, ay, hermano, de que se le nota, se le nota. Y va a empezar usted a vencer cualquier tipo de tentación, cualquier tipo de ataque del diablo, del tamaño que venga. Tiene al Espíritu Santo, hermano, no lo mueve nada. Estamos hablando del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Porque por eso le digo, enseñan un Espíritu Santo que también baila con el diablo y que también está con él. Enseñan un tipo de Espíritu Santo que no es el que está aquí, hermano. El que está aquí indudablemente lo va a hacer morir al yo, hermano. No le va a dejar nada de usted. Usted va a ir viendo cómo su vida anterior va a ir muriendo, y la vida de Cristo va a ir. Ese tiene el Espíritu Santo. Ese lo tiene. No hay duda. Cuando no es así, hay mucha duda que lo tenga, mi hermano. Oye, pero la otra vez oraron por mí, me caí. ¿Y qué? ¿Eso cree que recibió el Espíritu Santo cuando se cayó? No, es un toque del Señor y la gente cae en bendición. Pero de eso a que tenga el Espíritu Santo, está lejos, hermano. El Espíritu Santo va a transformarte, en pocas palabras. Va a liberarte. Va a quitar todo lo que está ahí que no te deja caminar en el Señor. Amén. O sea, por eso le digo, ¿conocen de veras? ¿Se conoce el Espíritu Santo o nomás dicen que se conoce? ¿Verdad? Pues yo tengo el Espíritu Santo. No, pues entonces yo soy Superman. Cualquiera lo puede decir. Pero demuestren, hermano, que tenemos al Espíritu Santo. ¿Cómo lo voy a hacer, pastor? Empiece a limpiar su vida con la palabra. Empiece a alejarse, por favor, de lo que Dios no le agrada, y le va a conocer. ¿Cómo no? Le va a empezar a conocer. Amén. Cada vez que nosotros les invitamos a una reunión, sea la que sea, de matrimonios, a la oración, a los servicios, mira, cada vez que tú asistes, el Espíritu Santo empieza a llenar tu vida. Haz de cuenta, la Biblia nos asemeja como un vaso. ¿Quieres que se llene? Vele poniendo. ¿Sí? Hermanos, los invitamos a la oración. Yo sé que a veces es difícil por su trabajo, pero si puede, venga, porque cuando venga, ahí le va un chorrito de aceite. Viene al servicio otro, y viene a esto, y luego aparte usted en su casa estudia la palabra de Dios, otro chorrito, lee, ándele, se está llenando su vaso, hermano. Pero muchos quieren vivir
con el vasito ahí que apenas se ve que le puso algo. Y luego viene a un servicio y ya como que lo aumentó poquito. Pero no le deja de venir y luego y está como que sí. Y mire, del tamaño que están los golpes del diablo, eso no le alcanza. ¿Sí? A ver, dígale que está a tu lado, esto no te alcanza, mi hermano. O sea, no pienses parar un ataque del diablo con demonios con apenas así, hermano. O sea, ¿quiere de veras que Dios le respalde contra cualquier ataque del diablo? Pues ya vemos, hermanos, que son huestes espirituales de maldad. O sea, no es cualquier cosita, son cosas fuertes lo que le estoy hablando. Quiere frenar todo eso, pero si nomás tiene por aquí así de gasolina, por decirlo, quiere llegar a Estados Unidos con esto, no se puede, mi hermano. Necesitamos llenarnos más de Dios. Necesitamos más llenura del Espíritu Santo para que entonces el enemigo cuando venga con todo se afrene así. Caray, aguas, aquí está peligroso. Se está llenando. No que pase por usted como el tren por arriba y ¡fum! Amén. Hay que llenarnos del Señor, hermano. Busque llenarse cada día. Venga lo más que pueda a la iglesia. Yo sé que a veces se le complica, pero venga lo más que pueda. Busque tiempo para orar en su casa. Busque tiempo para leer. Todo eso le va llenando, le va llenando, le va llenando, le va fortaleciendo, hermano. Y ayunar. Si no hace todo ese tipo de cosas, fíjese, se está más bien llenando del mundo, de programas, de aquello, del otro. Pues digo, así no se puede, así no va a lograr mucho, así no va a ser, la verdad, el enemigo le va a sacudir de una forma fea, hermano. Entonces, entienda lo que es la vida espiritual. Si no entiende esto bien cómo va, se va a vivir una vida bien confundida, hermano. Es tan sencillo, mire, dice la palabra del Señor que el espíritu pelea contra la obra de la carne. ¿Sí lo ha leído? Está en contra de la carne. Así de sencillo. Tú decides qué alimentar. ¿Sí? ¿De qué alimentarte? ¿Del espíritu o de la carne? De lo que tú estés más alimentado, ese va a ser el reflejo que tengas. ¿Sí? Dice que el espíritu y la carne se oponen entre sí. Hay una guerra. O sea, jamás dice que se la llevan bien. No, son uña y mugre, como dicen por ahí, la carne y el espíritu. No, dice que se contraponen, que hay pelea. ¿Sí? Usted tampoco va a ser el que lo va a tratar de unir eso, ¿verdad que no? Entonces, o le da de comer a su carne, o le da de comer a su espíritu por medio del Espíritu Santo. Así de sencillo es esto, hermano. No tiene mucha ciencia, es así de sencillo. Estoy orando, hermano, sigo orando. Sí, pero le estás dando mucho de comer a tu carne. Entonces la oración, estás orando, pero como estás del lado de la carne, está muy complicado, hermano. ¿Sí me entiende lo que es esto? Si estoy del lado del Espíritu, llenándome del Espíritu y estoy orando, aguas, hermano, ahí sí. Es así de sencillo. Lo que tú quieras, hermano. Yo y tú, si nos comprometemos delante de Dios, voy sacando lo que no y voy metiendo lo que sí. ¿Por qué? Porque soy templo del Espíritu Santo. Y a Él no le agrada toda esa basura. Amén. Pero mire, vaya ahora ahí a Corintios, primero a los Corintios, pero vaya al capítulo 3, verso 16 y 17. Este versículo está muy fuerte, mi hermano.
Y es a lo que un poco quiero referirme el día de hoy con más dirección. ¿Ok? Fíjese lo que dice la palabra del Señor, hablando del Nuevo Testamento, porque pues muchos su excusa es que dicen que fue en el Antiguo Testamento esto. No, les voy a hablar que está en el Nuevo. Primero a los Corintios capítulo 3 verso 16, y lo hace como una pregunta: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios ¿dónde mora? ¿Qué no sabes? Lo hace como que lo hacen una pregunta así, ¿que no sabes? Dice el 17: si alguno destruyere el templo de Dios, o sea, ahorita le voy a explicar esto. Si alguno destruyere el templo de Dios, ¿qué dice? Le destruirá él. Si tú destruyes tu templo, Dios te va a destruir. ¿Sí dice así o no? Se lo repito: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. No dice el diablo, ¿verdad que no dice el diablo? No dice el diablo te va a destruir, no. ¿Quién? Dios. Caray. Porque el templo de Dios, el cual, te lo vuelve a decir, sois vosotros, ¿qué dice? Santo es. Híjole, hermano, pues aquí no se ve un Dios así como que tú digas tranquilo. ¿O cómo lo viste? ¿Pero qué significa eso de me destruirá a mí? O sea, a ver, explíqueme, pastor, eso de que cómo puedo destruir mi templo. Muchos han medio valorado esto y dicen: es que cada vez que tú comes pan y refresco, estás destruyendo tu templo. O sea, muchos se van por ahí, ¿verdad? Y cuando pues le echan mucho a la pizza, estás destruyendo tu templo. Bueno, se lo voy a tomar como que hágalo por su salud. Amén. Pero no está hablando tanto de lo que estás comiendo. Está hablando del pecado que estás metiendo cada día a tu templo. Eso destruye el templo del Espíritu Santo. O sea, tu cuerpo. ¿Por qué le digo esto? Porque ahí no le está diciendo de ningún tipo de comida. Pero si vamos al Antiguo Testamento, se va a dar cuenta por qué se profanaba ese templo y por qué era destruido ese templo. Era porque metían a ese templo todo aquello que a Dios no le agradaba. Cuando tú metes a tu templo, que es tu cuerpo, lo que no le agrada a Dios, estás destruyendo el templo, estás destruyendo tu vida espiritual. No son las hamburguesas, ¿ok? Quítese esa idea, que le digo, por salud, hágalo. Amén. Y a conciencia que uno dice, bueno, si le pego, pues me voy a enfermar, claro. Pero no era tanto enfocado ahí. El versículo está enfocado a aquello que no le agrada a Dios, que es el pecado, el que quieras. Las cosas del mundo, todo aquello. Si tú introduces a tu templo, porque la Biblia te lo dice una y otra vez que eres el templo de Él, que eres su casa. Si tú estás introduciendo lo que a Dios no le agrada, estás destruyendo el templo. Amén. Y usted dijera, no hay consecuencia, pues ya no, pero dice la consecuencia: si usted hace eso, Dios le va a destruir a usted. ¿Qué es eso, hermano? Le enseñé. Le voy a decir un versículo. La otra semana le dije, cuando el Señor le corta la vida a la persona. Cuando habla de destruir su templo, está hablando de cortar la vida, de quitarle la vida. ¿Ok? Porque cuando habla de una destrucción así, hermano, pues no es cualquier cosa. Por eso mucha gente muere antes de tiempo. Ya Dios tenía un tiempo para él para llevárselo, pero porque se dedicó a no hacerle caso al Señor, se dedicó a profanar el templo, Dios le acortó la vida. Y también en la palabra te habla de eso, hermano. Sí,
tanto fue su insistencia ¿por qué lo hace Dios? Mira, cuando son hijos de Dios es porque los ama. Y dice, si no me lo llevo, se va a perder. Si no le acorto la vida, como lo veo que va bien desenfrenado, se va a perder su alma. Y como a Dios lo que más le interesa es el alma, a nosotros a lo mejor nos interesa más el cuerpo, pero a Dios no. A Dios le interesa más el alma. ¿De acuerdo? Entonces él dice, preferible llevármelo a que se quede aquí y se condene. Y existe mucho el versículo ese que, ay, hijo, le está da miedo. Es mejor que entres sin ojos, sin manos, sin pies, pero que entres al reino de los cielos. Amén. Yo le digo esto y no es por meterle miedo. Ay, no se trata de eso. Lo que sí se trata, hermano, es de hablar la palabra y predicar a Dios como se debe de predicar. Y este Dios que le estoy hablando, ahí lo tiene. No, ¿verdad que no se habla de un Dios tan así? Es un Dios fuerte, dice, celoso, lleno de misericordia, lleno de amor. Tanto que te digo que te da años para que vuelvas al camino del Señor. No semanas, hermano, a veces son años. Pero llega el momento que dice, no, ¿sabes qué? Estás destruyendo mi templo. Porque ya no eres, recuerda bien, ya no es tu templo. Ya tú no eres dueño de ti. Tú ya eres propiedad ajena. Eres del Señor. Me está destruyendo el templo. No puedo dejar esto así. Y es muy claro y contundente este versículo. Se lo repito una vez más. Si alguno destruyere el templo de Dios, que somos nosotros, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Qué fuerte, hermano. Es muy fuerte, lo sé, pero es la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí no hay error, no hay como que no le entiendo. ¿Usted le entiende? ¿Sí lo puede entender? Pues yo lo entiendo muy claro. No hay como que no, hermano, pero es que, a ver, dígame otra postura. ¿Qué más podemos quitarle o agregarle? ¿Qué le quitamos? Dígame. Pues quítale lo de destruirá, porque se oye muy feo. Pues quítele, pues. ¿Qué más le quitamos? Pues le quitamos lo que usted quiera. Imagínese si nos llevamos aquí quitándole los versículos a la Biblia. Ah, pero ¿sabe qué pasa si hace eso? Como usted le quitó de la palabra de Dios versículos, dice, entonces yo también lo borraré del libro de la vida. Ay, hijo, no, pues entonces, ¿para qué le quito? ¿Verdad? Como diciendo, vamos a quitarle y a quitarle. No, hermano, no es así. Debemos de aprender que tenemos un Dios vivo, así lo dice la palabra de Dios. Y debemos entender hasta dónde podemos salirnos y no del camino, sino hasta dónde llegar, no traspasar de allí, ¿me entiende? Y la misma Biblia nos enseña de un Dios de grande misericordia y amor, pero que también nos pone a nosotros como hijos unos límites, pero bien puestos. ¿Sí? Y eso es Dios. Por eso le digo, ¿quiere el verdadero evangelio? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren el verdadero evangelio? Pues ahí lo tiene. Este es el verdadero evangelio, hermano. Ay, Dios mío, yo no lo había visto de esa manera. Pues empecemos a verla de esa manera. Eso es la voluntad de Dios. ¿Qué dice ahí en 2 a los Corintios capítulo 6? Verso 16. Fíjese bien. Por eso aquí tenemos que entender toda esta palabra del Señor bien.
hablando en el verso 15, si lo tienes ya, dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? O sea, con el diablo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, que somos nosotros, el templo de Dios, y los ídolos? Y ya le enseñé que los ídolos, que vienen siendo los pecados, hermano. El pecado son los ídolos. Porque vosotros sois, otra vez nos lo vuelve a remarcar, el templo del Dios, ¿qué? Hermano, no es un Dios muerto, no es un Dios de una escultura, del templo del Dios viviente. Como dijo Dios, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su pueblo, y ellos serán, ¿qué? Mi pueblo. Entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y luego dice el 17: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos ¿de qué? De esa idolatría, de la inmundicia, hermano, y no toquen lo inmundo, y yo os recibiré. Y no nomás eso: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cómo es posible que digamos: yo soy hijo de Dios, y ando allá tocando lo que a Dios no le agrada? Por eso el Señor te dice: salí de ellos y te puedo recibir. Eres templo del Dios viviente. Luego, si le enseño otro versículo que dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Es el Dios que servimos, un Dios vivo. No estamos siguiendo ningún tipo de escultura, ningún tipo de Dios, sino adoramos y servimos a un Dios vivo. Amén. Y se lo vuelve a repetir, nos lo vuelve a remarcar, como diciendo, para que quede bien grabado en nosotros. Vaya por último a Efesios capítulo 2, por favor. Entonces, aquí en el verso 20, Efesios 2:20, empieza a hablar también del templo, pero también dentro de aquí la congregación, ¿ok? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, ya ves, somos un edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí en la congregación es como vamos creciendo. A través de la palabra, de la adoración, de la presencia del Señor, a la iglesia la va haciendo un edificio, la va coordinando para que sea aquí un templo, dice la palabra, santo en el Señor. Personalmente somos un templo, pero ahora como congregación el Señor nos ve como un edificio, un templo que vamos a ir creciendo en el Señor a través de la palabra. Y dice el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿para qué? Para morada de Dios en el Espíritu, para que Dios habite aquí en nosotros como morada. Amén. Entonces vea todo como la similitud, como todo se engrana en que el Señor nos demanda que cuidemos este templo que es tu cuerpo, tu vida, pero también el templo de la iglesia, el edificio de la iglesia. Amén. Porque si cuidamos este templo, automáticamente la iglesia se cuida para el Señor. Y entonces aquí se hace una morada para con Dios. La presencia del Señor en medio de nosotros como iglesia. La importancia también, por eso la Biblia dice, y no os dejáis de congregarnos, ¿sí? Porque eso tiene mucha importancia, porque vas a estar creciendo aquí en el templo, edificándote. La palabra de Dios te va a bendecir, a alimentar, a liberar. La presencia de Dios cuando le adores va a ser otra también para que tú crezcas en el Señor, y vamos a ir creciendo como un edificio santo para el Señor. Amén.
De eso es lo que hoy debemos de preocuparnos, hermano, de empezar a caminar bien con Dios y cada día, usted diga, cada día que voy a la congregación me lleno más de ti, me voy llenando más de ti, de tu presencia, y por lo cual, hermano, vas venciendo, vas creciendo en Cristo Jesús. Amén. Cuidemos este templo. Cuídelo. Sí, le voy a decir también, cuídelo de lo que come. Pero cuide más el área del pecado. Es así, por favor, cuide bien. Porque eso, el Señor de repente puede decir, no estás cuidando mi templo, porque es de Él. Entonces creo que es tiempo de que te lleve. Destruiré este templo. Y sí, ¿cómo queda el templo este? Pues ya sabe dónde queda. Amén. A pesar de todo esto que le he enseñado, hermano, ¿quiere seguir al Señor? Ay, jole, qué valiente. Eso, así es, amén. A pesar de todo eso, ¿quiere entrarle? No, ya lo oía como con menos. ¿Amén o no amén? Eso. Dice, ay, jole, está muy alta la vara, pero déjele digo, no va solo. En cuando usted empiece a disponer su corazón, el Espíritu Santo lo empieza a acompañar, ¿sabes? Y te dice, no va solo, yo te voy a ayudar en tu debilidad, te voy a ayudar a vencer esto, te voy a ayudar, pero dame chance, déjame entrar un poco. Y Él lo va a hacer, hermano. Y cuando empieces a disfrutar el Espíritu Santo, vas a decir, híjole, ¿para qué estuve allá con toda esta basura que traía? Esta basura nomás me estaba poniendo mal y enfermo y depresión, angustia. No, hombre, te va a quitar el Espíritu Santo todo eso que no puedes con ello. Pero dale chance. Amén. Él está, lo dice la palabra, tocando la puerta de tu corazón. ¿Cuántos le van a abrir la puerta? Levante la mano, ¿cuántos? Eso, bien, que se ve así. Eso, hermano. ¿O quiere vivir en el pecado? ¿Quiere vivir ahí en condenación? Pues no, dígase, no, queremos a Cristo. Cierre su Biblia, por favor. Cierre su Biblia, por favor. Póngase de pie.